Tienes el derecho a un medio ambiente sano, pero ¿de verdad lo tienes? Microacción. 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 El podcast de la revolución. Hola y bienvenidos a Microacción, el podcast oficial de Ergonomic México. Yo soy Paulina Martínez y tengo el gusto de acompañarlos en un episodio más donde vamos a estar hablando de un tema fundamental y que desafortunadamente está muy poco concurrido en la agenda pública, y es el derecho ambiental, un derecho humano. Para hablar de este tema tenemos una invitada especial que es la maestra Anaid Velasco, especialista en el Derecho de Comercio Exterior. Anaid, muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. No, gracias a ti por la invitación y a Ergonomic para este espacio. No, al contrario, la verdad es que este tema, como lo decía, es fundamental y hablamos muy poquito de él, incluso en el sector ambiental, ¿no? Entonces, para irnos adentrando, para ir conociendo más, Anaid, ¿podrías explicarnos un poquito qué es el derecho a un medio ambiente sano? Claro. El derecho a un medio ambiente sano, lo primero y que es fundamental que hay que señalar es que es un derecho humano. Ok. ¿No? Entonces, al ser un derecho humano, es un derecho que todas y todos tenemos, ¿no? Es decir, nacemos, somos personas titulares de derechos humanos, ¿no? Claro. Y entonces, el derecho humano a un medio ambiente sano es la garantía que tenemos justamente para gozar, para disfrutar de los elementos que conforman este medio ambiente, pero también de protegerlos más allá del uso que le damos. O sea, no es solo de, bueno, protejo el bosque porque extraigo madera o manzanas, yo qué sé, o me importa el río porque tomo agua del río o es para mi proceso productivo, sino porque tienen un valor en sí mismo, ¿no? Es decir, el río vale per se. Claro. Y el derecho humano a un medio ambiente sano aborda, digamos, estas dos dimensiones. Entonces son los elementos, los ecosistemas que protegemos porque nos son indispensables para vivir, para actividades productivas, para el funcionamiento de nuestras sociedades, pero también, y muy importante, lo protegemos porque independientemente de eso, valen en sí mismos. Claro. Y eso es el derecho humano a un medio ambiente sano. Oye, Anaid, y como siempre dicen este famoso cliché, cada derecho conlleva ciertas responsabilidades. Si yo desde que nazco tengo el derecho a un medio ambiente sano, ¿cuáles serían las responsabilidades que nos dices? Esto conlleva el que cumplas o ejerzas tus derechos. Claro. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, digamos, aquí voy a ver muy académica, pero nosotros somos los titulares, nosotros, nosotras, de los derechos humanos y los primeros obligados en garantizarlos, protegerlos, respetarlos, promoverlos, etcétera, son las autoridades, ¿no? Entonces, autoridades desde el orden local hasta el orden estatal, federal, el poder legislativo, ¿no? Es decir, diputados, senadores, jueces, juezas y, claro, presidentes, gobernadores, alcaldes, etcétera. Entonces, su responsabilidad principal es garantizar y generar las condiciones para que nosotras y nosotros podamos acceder a ese medio ambiente sano. Pero hay una particularidad en el derecho al medio ambiente sano y es que marca una corresponsabilidad. Importante, ¿no? Así remarcado. Exacto. En negritas. Exacto. ¿Por qué? Pues porque es un derecho que algunas veces pensamos que es aspiracional. O sea, su cumplimiento es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque conlleva parte de una conciencia de que lo tenemos, pues recursos, ¿no? O sea, recursos económicos, recursos humanos, etcétera, etcétera. Y entonces esta corresponsabilidad trasciende al sector privado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay todo un desarrollo de principios de derechos humanos de empresas, más bien empresas y derechos humanos, pero también a la ciudadanía, ¿no? Entonces, claro, los primeros responsables de hacer que exista este derecho al medio ambiente sano sí son las autoridades, pero trasciende a una corresponsabilidad a actores privados, las empresas públicas, privadas, nacionales, transnacionales y nosotros, pues, ciudadanas también. Digamos que es también multisectorial.
¿no? Entonces, ahora, yo hoy ya sé que tengo mi derecho humano a un medio ambiente sano. ¿Dónde puedo consultarlo? ¿Dónde sé que está plasmado incluso de, mira, aquí está el que tú puedes ejercer tu derecho humano? Es curioso, porque bueno, me voy al primero de lo internacional y lo voy a aterrizar. Lo internacional fue el último lugar donde se reconoció el derecho humano al medio ambiente sano. O sea, no hubo un acuerdo, digamos, cuando nosotros pensamos en otros países, el sistema de Naciones Unidas, fue hasta 2022 que hubo Muy consenso, reciente. sí, en agosto o junio, el verano de 2022, que dicen, bueno, sí, existe un derecho humano al medio ambiente sano dentro del sistema multilateral de Naciones Unidas, ¿no? O sea, todos los países se pusieron de acuerdo y dijeron, sí, ok. Lo reconocemos mundialmente. Exacto. Antes de eso, por ejemplo, México, la Constitución política integra el derecho humano al medio ambiente. En aquellos años era adecuado. Fue en 1999. Entonces, la Constitución política sí lo reconoce, artículo 4. Ahí está, ¿no? Para consultar. Pero cada estado también tiene en sus constituciones estatales ¿sí? el reconocimiento del derecho humano al medio ambiente sano, adecuado, etcétera, ¿no? Incluso hay constituciones que van más allá y reconocen, por ejemplo, derechos de la naturaleza, que es otra cosa, pero van de la mano. Ahí están. Oye, Nair, entonces en México podremos decir, wow, ¿no? Incluso estuvimos antes que otros países que siempre Exacto. tenemos de referencias reconociendo este derecho humano. Sin embargo, ¿cuál es, digamos, que el estatus de la verdadera garantía de este derecho humano en nuestro país? Ese es el reto. Por eso te decía que podría parecer aspiracional, ¿no? Sí. Tenemos, o sea, uno va a las leyes de México, no solo la Constitución, sino las leyes en la materia, ¿no? La del equilibrio ecológico, la de aguas, forestal, tal. Y desde lo jurídico, digamos, son buenas leyes, mejorables, buenas leyes. El reto es la implementación. Entonces, ¿cómo estamos? Claro. Pues no tan bien, ¿no? O sea, y no solo en México, en realidad es que en el mundo el avance a la protección del medio ambiente pues, realmente no es un avance, ¿no? Sí. Y entonces, por eso, desde Naciones Unidas, una vez más, desde hace ya como 10 años nos recuerdan estas crisis planetarias, ¿no? Nos dicen, tenemos la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la contaminación por plásticos, tal, y México no es la excepción. México no es ajeno a esas crisis. En realidad, pues el derecho humano al medio ambiente sano sigue siendo más una meta que día con día queremos llegar a su cumplimiento que una línea base, ¿no? Bien, y sin querer que parezca una contrariedad, por ejemplo, si entonces ya estamos actualizados y ya se reconoció este derecho humano, ¿por qué no lo vemos exigido entre la sociedad? Quiero imaginar que un punto es, la gente no lo conoce, todavía hace falta difundirlo, pero ya está. Entonces, ¿qué necesitamos para que sí llegue a la gente y que la gente sepa cómo ejercer ese derecho? Pues yo creo que, por ejemplo, ejercicios como este son de suma valía porque lo que pasa es que no le ponemos el nombre a las necesidades que tenemos, ¿no? Es decir, personalmente y por donde trabajo hemos hecho, por ejemplo, mucha capacitación en comunidades y no le dicen es que mi derecho humano al medio ambiente es sano, pero sí te dicen es que yo ya no tengo acceso al agua limpia, ¿no? O se están perdiendo mis cosechas. Entonces, lo que hace falta es, como ese eslabón, que ejercicios como este por eso son valiosos y decir, a ver, lo que a ti te está pasando es que no solo se está afectando, por ejemplo, tu derecho a acceder al agua, sino al medio ambiente sano. Claro. ¿No? Creo que eso es muy importante. Entonces, en síntesis, educación, difusión, capacitación, creo que es eso. Y bueno, por ahí pasamos a varias otras etapas hasta llegar a la exigibilidad. Puede ser activismo, ¿no? O sea, salir a marchar, que se hace en muchos países, que aquí un poco menos, para exigir este derecho, hasta llegar a judicialización, ¿no? O sea, litigios, ¿no? Demandar autoridades o empresas
porque te están violando el derecho humano al medio ambiente sano. Y eso es súper importante y a lo mejor va a ser muy complejo de sintetizar en tan poco tiempo, pero si precisamente tú dices, oye, ¿sabes qué? Me estoy viendo vulnerado o ya identifiqué que se están vulnerando mis derechos al medio ambiente sano, ¿cuál es el respaldo jurídico que hoy tendríamos, además de la Constitución, para poder acercarnos a las autoridades y exigir que se cumpla con ese derecho? Pues, digamos, la Constitución es fundamental, ¿no? O sea, es la base de todo. Es la base de todo. O sea, Sí. es como pues, las personas que practican cristianismo, catolicismo, es la Biblia del derecho, ¿no? Así Entonces, es. pensemos en ese símil. Entonces, para hacer justiciable o exigible un derecho, en este caso un derecho Sí. humano, mi Constitución siempre. Ahora, ¿qué otras cuestiones? Tenemos las leyes específicas, ¿no? Por ejemplo, la ley del equilibrio ecológico, ¿no? Sí. Que te da principios, criterios de cómo, en general, ¿no? Le llaman la ley marco. Sí, claro. Se pueden prevenir la contaminación del suelo, aire, agua, uso de diversidad. Entonces, tenemos una ley de vida silvestre, forestal, de aguas, de cambio climático, de organismos genéticamente modificados, y cada una te da herramientas para hacer exigible este derecho. Pero más allá de las leyes, o sea, sí están todo como marcos jurídicos, hay otras herramientas por las cuales también puedes exigir el derecho. Por ejemplo, Código Penal, hay delitos ambientales, ¿no? ¿Como cuál es el más común en nuestro país o los más comunes? Pues es que ahí hay otro tema de implementación, ¿no? Pero, por ejemplo, los que yo he conocido que no siempre se han llegado a una sanción, podría ser la remoción de manglar. Es un delito, importante. ¿no? La remoción de manglar. Sí, sí. Tráfico ilegal de vida silvestre. Descarga de aguas residuales sin permiso. Y todos estos, por ejemplo, tienen agravantes si lo haces dentro de áreas naturales protegidas, entonces es todavía más grave. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, esos son algunos mamíferos marinos, o sea, claro, tráfico de vida silvestre, pero hay agravantes si son mamíferos marinos o especies amenazadas o en peligro de extinción. Ok, entonces, por ejemplo, ahorita que decías incluso el tráfico de especies, ¿no? Es muy común el tema de la venta de aves, ¿no? Lo encuentras creo que está en el mercado de la esquina, que te están vendiendo los periquitos y que sabemos que es espantoso todo el camino que tratan, que bueno, ese será otro tema, ¿no? Pero ahí mucha gente no sabe que si tú lo compras, también estás cayendo en un delito. Entonces nosotros mismos estamos vulnerando nuestro propio derecho al medio ambiente sano. Exacto, y regresamos como a la capacitación y difusión, ¿no? Y claro, no es en sí mismo la compra-venta, o sea, tú podrías comprar si no está prohibido y que te exhiban un certificado de legal procedencia, ¿no? O sea, no todos están prohibidos de tajo, es caso por caso. Pero claro, entonces si yo no sé que tendría que pedir un certificado de legal procedencia, podría estar incurriendo en un delito. Ahora, bueno, podría, ¿no? Sí. Pero bueno, tampoco lo sabemos porque no hay una consecuencia, porque no hay la capacidad estatal de estar inspeccionando y verificando que cada acto que hace cada ciudadano va a tener esa sanción. Entonces hay un tema ahí también como de impunidad, pero no siempre por falta de voluntad de la autoridad. Simplemente, pues es que no puedes traer aquí a tu policía todo el tiempo, ¿no? A tu inspector de, ay, no, ya hiciste algo que está vetado por la ley ambiental. Y vigilando todo el tiempo lo que se está haciendo. Exacto, y entonces eso aumenta el grado de complejidad para que todos tengamos cumplido el derecho al medio ambiente sano. Pero en sí cada uno de nosotros podría convertirse en ese agente vigilante, ¿no? Sí, el problema creo que es lo desconocíamos que tenemos ese derecho, que podemos ejercerlo y sobre todo nosotros estarlo también reportando, ¿no? Mira, aquí pasa esto, aquí pasa esto. Exactamente. Y creo que se pierde un poquito de sensibilidad en entornos como el nuestro, urbanos, en donde la dependencia que tenemos de esta naturaleza no nos parece tan directa como en entornos rurales, ¿no? O menos urbanos. Claro. O sea, muchas personas
agotan como su conciencia, por ejemplo, en el uso del agua, Ujú. o creen que, o sea, por el grifo, ¿no? O sea, le abro, sale agua y ya, pero no pensamos de dónde viene esa agua, Sí, porque no tenemos ese contacto y entonces nos parece muy ajenos que el río fulano esté contaminado porque yo sigo teniendo agua, entonces no me importa. es el problema de alguien más. Exacto. Bueno, hace muy poquito teníamos la historia de los pinos de Navidad que precisamente se venden a veces sobre las vías, sobre las carreteras, las autopistas, y que dices, bueno, seguramente es de la gente, de la comunidad que está aquí al lado que los está vendiendo, cuando realmente pueden ser de una extracción ilegal, pero tú lo adquieres y sin querer o sin tener esa información, ya estás promoviendo el Exacto. tráfico ilegal de la madera. Exacto. ¿No? Entonces el desconocimiento sin duda es nuestro peor enemigo. ¿Cómo podemos empezar a involucrarnos, conocer más, acercarnos a saber cuáles son esos derechos humanos de medio ambiente sano, cómo ejercerlos, cómo exigirlos o incluso denunciar cuando no se está cumpliendo? Pues hay varios esfuerzos, tanto de organizaciones de la sociedad civil como de la propia autoridad en hacerte llegar estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, pues yo trabajo en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y es una organización que tiene más de 30 años trabajando justamente en estos esfuerzos de difusión, esfuerzos de capacitación, también acompañamiento cuando hay violaciones al derecho humano al medio ambiente sano. Pero la autoridad, por ejemplo, la propia autoridad federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, tiene un órgano específico de capacitación, que es el SECADESU, y tiene guías muy bonitas, la verdad, muy útiles que les invito a ver en su sitio. Descargables, ¿no? Que uno se puede informar, muy accesibles en todo sentido, ¿no? Con diseños muy bonitos, que también la autoridad hace esos esfuerzos de empoderamiento. Ok, oye, Nay, ahora, algo que siempre nos pasa, ¿no? Nosotros somos ajenos, no nos involucramos en el tema hasta que nos afecta directamente, ¿no? Cuando dices, no tengo agua o el agua que me está llegando ya me di cuenta que está contaminada. Lo que no queremos es llegar a ese punto, ¿no? ¿Por qué la gente, para empezar, tendría que meter en su imaginario que sí es importante, que no importa lo que te dediques, lo que hagas, debes informarte sobre los derechos humanos y sobre todo en tema de medio ambiente sano? ¿Cuál sería así la frase que les dirías para que la gente sepa que se tiene que involucrar? Pues es que es mejor prevenir que lamentar, ¿no? O sea, tal cual. Entonces, bien lo mencionas. O sea, yo me preocupo en entornos o una visión muy antropocéntrica hasta que llegaron, me cortaron mi árbol o me desplazaron porque van a poner cierta industria o me enfermé porque está el agua contaminada, yo qué sé. Uh-huh. No queremos llegar a eso. Entonces, justo sí, la frase es pues, prevenir. Ahora, ¿cómo prevenir? Con información. Okay. Acceso a la información. El mejor amigo siempre es estar informado. Ahora, muchos de los escuchas que tenemos son jóvenes, estudiantes, pero sobre todo apasionados de querer implementar acciones que contribuyan a la conservación. Sin importar lo que estén estudiando, ¿cómo pueden empalmar el tema de derecho humano con el ámbito profesional? Bueno, ahí hay que como distinguir, o más que distinguir, creo que hay una cuestión de hábitos y rutinas de nuestra forma de consumo, ¿no? Más allá de lo profesional, es las elecciones que hacemos a título o de forma individual, que uno puede decir, ay, pues de qué, o sea, no importa que yo compre tal marca, que ya sé que quizá no es tan sustentable, porque solo soy yo, pero en realidad no eres solo tú. O sea, son muchos consumidores y consumidoras que vas aumentando el impacto que genera cierto producto. Esa es una, ¿no? Otra es la forma en cómo consumimos energía. O sea, simplemente apagar la luz cuando no estás en cierta habitación de tu casa, de tu trabajo, de tu escuela, tiene implicaciones, por ejemplo, en emisiones de gases de efecto invernadero que generan o abonan la crisis climática, ¿no? La clásica de cérrale al grifo. Totalmente. Entonces, eso es por un lado.
o sea, como digamos en tu día a día, la forma Sí. como vives tu vida tiene implicaciones e impacto en el medio ambiente. Y son muy básicas. Ahora, más sofisticadas, bueno, ¿cómo es? Puedo organizarme con mis colegas, con mis amigos, estudiantes, no importa qué carrera, y tocarle a mi legislador respecto a alguna inquietud que tengo para mejorar alguna ley, ¿no? O sea, como hacer este activismo más hacia interlocutores políticos ha funcionado bastante, ¿no? O sea, tenemos figuras como Greta, porque estoy segura todos lo ubicamos, ¿no? Yo pienso que sí, que justamente, ¿no? Estudiantes se organizan y hacen este tipo de, no importa que estudies, Uh-huh. este tipo de exigencias y demandas para al final del día mejorar tu calidad de vida y de generaciones futuras, ¿no? Totalmente, totalmente, Anaid. Y bueno, incluso para empezar a cerrar un poquito aquí, sabemos que, bueno, también ya hay muchas personas que han usado las redes sociales, ¿no? Que ha sido un gran vehículo para difundir, para promover, para incentivar la participación activa, porque hay que pasar siempre de la información a la acción. Sin embargo, también este gran cúmulo de información a veces nos causa ese gran ruido y de qué es cierto y qué no es cierto. ¿Qué nos recomiendas o en dónde nos recomiendas que nos podemos acercar para contactarte directamente y obtener información de primera mano de un especialista? ¿Cómo llegamos a ti para poder seguir hablando de un tema de derecho ambiental? Bueno, gracias. Bueno, nosotros tenemos el sitio, tenemos en la página del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, que es www.cemda.org.mx. Igual en Facebook nos encuentran con el acrónimo CEMDA, en LinkedIn también, así. Perfecto. X. Uh-huh. Perfecto. TikTok no sé si tenemos cuenta, pero Daniel, creo que se iba a hacer una. Pero además de acercarse con nosotros, que con mucho gusto podemos acercar toda la información que necesiten, pues también están las páginas, por ejemplo, justo por el tema de la desinformación, que es un gran problema, porque nada más quiero añadir esto. Hay ciertos actores que están generando mucha información, claro, que más que informar, desinforma. Confunden, causan ruido. Y entonces, ¿cómo erradicar eso? Pues está la información oficial, por ejemplo, de Naciones Unidas. En términos de biodiversidad, hay un conjunto científico que se llama IPBES. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos saber el estado que guarda los ecosistemas, la vida silvestre, vamos para allá. Claro. Si queremos conocer de cambio climático, nos vamos a informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es la mejor ciencia disponible, ¿no? Claro, incluso en México, Semarnat, ¿no? Referencia Exacto. a las autoridades que tienen sus propias páginas y como lo decías, a veces ya tienen guías, manuales, mucho material de consulta que es fundamental, sobre todo porque viene de una fuente oficial. Exactamente. Bueno, Anaid, te agradezco muchísimo que nos hayas abierto este panorama para entender qué es y cómo podemos exigir nuestro derecho humano a un medio ambiente sano. Este es solo el primer episodio de 2 que vamos a estar teniendo contigo. Entonces, ¿te parece bien si nos quedamos para el siguiente? Sí, desde luego. Gracias. Gracias a ti, Anaid. Y si quieren contactarnos para darnos su opinión, extendernos más preguntas o proponernos alguna perspectiva nueva de este tema, por favor escríbanos a contacto@ergonomic.com o bien vía WhatsApp al 55 13 82 38 47. Todas nuestras ligas de contacto se encuentran en la descripción. Los esperamos en el siguiente episodio donde vamos a continuar hablando sobre la importancia del derecho a un medio ambiente sano. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Microacción. 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 El podcast de la revolución. Paso a paso, día tras día, tú con tu esfuerzo la tierra respira. Cada pequeño acto, una gran misión. Juntos en esto con una sola visión. Escucha, actúa, es el momento. Tu voz resuena como el viento. Oh, oh, oh.
Microacción, 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 ergonomic, la transformación del micrófono a la acción. Canta fuerte, esta es tu canción. Ideas que vuelan, semillas que van creciendo fuerte, no van a parar. Tú eres el héroe de esta narración. Con pequeñas acciones cambias la situación. Levanta la voz, es tu elección en cada paso. Escucha, actúa, es el momento. Tu voz resuena como el viento. Microacción, microacción, microacción. Ergonomic, la transformación del micrófono a la acción. Canta fuerte, esta es tu canción. Microacción, microacción, microacción. El podcast de la revolución. Con pequeñas acciones, un gran corazón.